La información aquí presentada tiene fines educativos y no reemplaza la formación presencial ni las prácticas supervisadas en ambulancias por instructores certificados. Ahora sí, comencemos. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te damos la bienvenida a EMS Académico. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de las consideraciones médicas, éticas y legales que un técnico en urgencias médicas debe de conocer. A lo largo de los siguientes minutos estaremos abordando varios temas de interés. Vamos a hablar sobre el ámbito de la práctica, la responsabilidad legal y ética, el consentimiento o los tipos de consentimiento, el rechazo al tratamiento, el asalto o agresión, el abandono o negligencia, la confidencialidad, las escenas de crimen y finalmente la preservación de evidencias y situaciones de notificación. Vamos a empezar por hablar acerca del ámbito de la práctica. Esta representa la responsabilidad legal que se tiene con el paciente, el director médico y el público en general. ¿Por qué? Porque existe una serie de reglas que el personal de atención médica prehospitalaria debe de seguir en su actuar. Los paramédicos sí tenemos que estar apegados a lo que dicta la ley para evitarnos problemas. Te pongo un ejemplo. Si una persona sufre un accidente y alguien llega, lo atiende y al momento de atenderlo lo mueve mal, genera una lesión que no tendría por qué existir o agrava al paciente, esto cuando el médico que lo recibe lo evalúe, lo va a detectar. El médico tiene la obligación de informar a los familiares, y cuando esto suceda, los familiares podrían llegar a solicitar que se investigue quién atendió al paciente en la escena. Entonces, lógicamente, la investigación va a llegar hasta el personal que lo atendió y ahí podría derivarse una situación legal importante. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de detalles. Por eso es muy importante tener la certeza de que las personas que llegan a atender a una víctima en un accidente realmente cuentan con el entrenamiento, con las habilidades, con las destrezas y con la documentación que los acredita. Algo muy similar es, por ejemplo, con las personas que utilizan la estrella de la vida nada más porque les gusta. En videos anteriores te expliqué que es un emblema médico y que no puede ser usado por cualquier persona. Entonces, existen muchos grupos de auxilio, grupos de rescate, grupos de ayuda que se forman con personas civiles y que tienen la intención de ayudar, y eso está bien. Nada más que la intención de ayudar requiere también el compromiso del estudio. ¿Por qué? Porque estas personas, en el afán de ayudar, pueden generar un problema, pueden agravar a un paciente y, lógicamente, pues tendrían repercusiones legales. Hay una ley que se llama Ley del Buen Samaritano, pero esa ley aquí en México no aplica. Entonces, sí habría problemas legales si una situación de estas se presentara. Ahora bien, dentro del ámbito de la práctica, se debe de proteger la integridad del paciente y debe de existir el otorgamiento para brindar atención médica necesaria. Esto quiere decir que nosotros no podemos llegar nada más así y tocar al paciente y empezar a revisarlo y empezar a hacer procedimientos. No, y más cuando son mujeres, hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí, por ejemplo, entraría en cuestión el consentimiento expresado si la persona, si la víctima está consciente, o el consentimiento implícito si la víctima está inconsciente. Otro detalle importante, se define por la legislación y es respaldada por el medio de la dirección médica, ¿ok? Entonces, nosotros estamos respaldados a través de una legislación y nos respalda también el director médico, pero el director médico debe de saber quiénes son las personas que están yendo al accidente, quiénes son las personas que abordan ambulancias. Generalmente, cuando te metes en este rubro, pues conoces a muchos médicos, te empiezas a relacionar y los doctores también te ubican, te conocen y realmente no hay mayor problema. Pero sí es importante que el director médico sepa quiénes son las personas que están cubriendo un turno o que están atendiendo una emergencia. ¿Por qué? Porque lo que el director médico nos diga a nosotros nos va a servir para poder atender al paciente, pero si lo hacemos mal, va a haber ahí un tema porque cuando hagan la investigación, si fuera el caso, van a llegar al director médico. El director médico va a poder decir que dio la instrucción correctamente y nosotros tendríamos que responder por las acciones mal realizadas. Otro detalle importante es el derecho legal para actuar como paramédico depende de la dirección médica. Por eso te digo que es importante
que el director médico sepa quiénes son las personas que están atendiendo, quiénes son las personas que están en el turno. Eso es importante para evitar situaciones complicadas. Ahora bien, la responsabilidad legal dentro de una urgencia. De acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Servicios de Atención Médica de la Ley General de Salud, el artículo 72 nos dice que se entiende por urgencia todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata. Te recomiendo que busques el artículo en internet y le des una revisada más minuciosa porque trae bastante información interesante y que debe de tenerse en cuenta de manera general para no tener ningún tipo de complicación. Ahora bien, hablemos sobre las normas oficiales mexicanas. De acuerdo con las normas oficiales mexicanas, las normas 020 y 037 contienen los requisitos que debe cumplir todo personal de atención médica prehospitalaria en sus diversos niveles de capacitación. Y esto también así se maneja porque los diferentes niveles de entrenamiento, ya seas básico, intermedio o avanzado, te tienes que ceñir a lo que dice la norma 020 y la norma 037, así como la definición de ambulancia aérea, ambulancia terrestre y requisitos de funcionamiento y equipamiento. Dentro de esas normas también especifica qué es una ambulancia aérea, qué es una ambulancia terrestre y cuáles son sus requisitos de funcionamiento y equipamiento. O sea, no es nada más como que agarrar una camioneta, como hacen algunas agrupaciones de rescate, la adaptan como ambulancia y la utilizan como ambulancia y trasladan pacientes. No, esto no puede ser así porque estaríamos violando lo que indican estas normas y habría problemas. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades éticas? Las responsabilidades éticas consideran priorizar las necesidades físicas y emocionales del paciente, practicar y mantener al día las habilidades y destrezas, tener capacitación y educación continua, trabajar en el mejoramiento de la calidad, elaboración de reportes con honestidad y trabajar de manera armoniosa con otros compañeros. Además, hay que revisar de manera muy rigurosa su actuar de forma ética. ¿Cuál actuar? El del personal, incluso el nuestro propio y el de los compañeros. Entonces, aquí como nos damos cuenta, la prioridad va a ser el paciente. Tenemos que atender y darle prioridad a sus necesidades físicas y emocionales. Hay que practicar y mantener al día las habilidades y destrezas. Esto es importantísimo. Ya te lo había comentado en videos anteriores. La capacitación y educación continua es algo obligatorio. Por eso siempre hay que estar asistiendo a cursos, a talleres, a prácticas, a diplomados, a todo lo que se pueda. Hay que trabajar para mejorar la calidad de nuestro servicio. Hay que trabajar también para elaborar reportes con honestidad, porque muchas veces pues modificamos algunos datos del reporte, algunos datos de la hoja de atención prehospitalaria y esto no debe de ser. Debemos trabajar de manera armoniosa con otros compañeros. A veces se da el caso de que te toca ir a un servicio con una persona, con un compañero, pero me cae mal o no sabe nada o es un alumno o lo que sea. Y a veces a las personas con más experiencia, a los compañeros que ya tienen más experiencia, pues se agarran de ahí y se les va un poquito la mano. No debe de ser. Y finalmente hay que revisar el actuar que tenemos y criticarlo de forma ética 100%. Ahora bien, ¿qué es la ley del buen samaritano? Te la mencionaba hace un momento. Existe una ley que se le conoce como la ley del buen samaritano. Esta ley considera protección legal para aquellas personas que deciden ayudar a otros cuando se encuentran enfermos o heridos. Pero hay algo importantísimo. En México, la ley del buen samaritano no existe. Por lo tanto, si no se tiene entrenamiento, la estrella de la vida, que es la que vemos en rojo, no se debe de utilizar porque ya vimos que nos representa una situación legal. Entonces, es importante entrenarse. ¿Cuál es el deber para actuar? El deber para actuar es una obligación moral que todo prestador de atención médica prehospitalaria tiene y puede ejercerlo cuando se encuentre fuera de servicio. Es decir, no porque estés vestido de civil y andes en la calle, dejas de ser paramédico.
cuando se aborda una ambulancia, debe de considerar el manejo de riesgos, debe contar con entrenamiento y debe contar con un seguro de responsabilidad profesional. Esto es algo que casi nadie te dice, pero es importante que tú como paramédico contrates un seguro de responsabilidad profesional. Esto te va a ayudar en caso de algún problema. No es algo obligatorio, pero sí es muy recomendable, ¿ok? Entonces, cubriendo estos detalles, es como tú puedes ejercer el deber de actuar. Bien, ¿se puede fincar responsabilidad? Aquí hay algo importante. Veamos. Cuando se otorga una mala atención al personal de atención médica prehospitalaria, se le puede fincar responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad laboral. Por eso es importantísimo que se tenga todo en regla, que estés entrenado, que estés bien capacitado, que estés acreditado legalmente, que estés certificado, que tengas tu seguro de responsabilidad profesional, que tengas todo en regla, que estés todo el tiempo en capacitación constante, que te estés actualizando, que estés practicando para evitar situaciones. Por eso muchas veces a las personas que deciden ayudar de manera desinteresada, y volvemos con los grupos de auxilio, se les invita, por ejemplo, a que vayan a cursos, a que vayan a prácticas, a que vayan a talleres. Algunos van, algunos participan, otros de plano no, pero es que el problema es que desconocen que esto puede llegar a suceder. Así que si pensabas que no podía pasar nada, no, sí, sí sucede y son problemas pues bastante complicados. ¿Cuál es la responsabilidad penal a la que uno se puede enfrentar? Esta se puede fincar por transgredir normas contenidas en el Código Penal, ya sea federal o estatal. A estas acciones se les considera un delito. ¿Y qué es un delito? Se define como un acto u omisión que sancionan las normas penales. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos que se podrían llegar a cometer? Homicidio, lesiones, negligencia, daños, robo, delitos de índole sexual, terrorismo y discriminación, ¿ok? Entonces, por esas razones que tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución y actuar de manera muy profesional y sobre todo con toda la ética posible. ¿Cuál es el delito profesional? Es el ejercicio indebido y abandono del servicio público. Esto implica una responsabilidad profesional o técnica, incluyendo profesionistas con título y cédula profesional, técnicos y auxiliares técnicos. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque muchas veces por alguna razón podríamos pensar, ah, pues si no quiere yo lo dejo, yo me voy, yo me quito y así nada más. No, hay que tener cuidado, puede pasar esto. Entonces, tenemos que tener todo esto muy presente. ¿Cuál es el delito profesional en el ámbito médico? Que es el que le pegaría a todas las personas que trabajan en el tema de la salud. Se determina como un delito profesional en el ámbito médico cuando existe abandono, negación y práctica indebida del servicio médico, suministro de medicamentos nocivos o inapropiados, ejecución de acciones o procedimientos no autorizados. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo llegar y de la nada, nada más así, abandonar un paciente. No, porque estaría cometiendo un delito profesional en el ámbito médico, el delito de abandono. No puedo hacer, por ejemplo, la negación y práctica indebida del servicio médico. No puedo negarle la atención médica a nadie. Si está en mis manos hacerlo, tengo que hacerlo. Algo importantísimo, como tengo en urgencias médicas básico, no se pueden suministrar medicamentos de ningún tipo, a excepción del oxígeno. Hay algunos medicamentos que ya se manejan dentro del cuadro de la atención médica prehospitalaria básica, pero es altamente recomendable siempre consultar con el médico, por eso tenemos una dirección médica, ¿ok? Y otra cosa importante, nunca se deben ejecutar acciones o procedimientos que no estén autorizados. Es decir, nunca hagas más de lo que debes ni menos de lo que puedes. Evítate problemas. Si consideras que la urgencia se te puede salir de las manos, que el servicio se te puede salir de las manos, entonces hay que solicitar ayuda, porque si no, pues nos podemos meter en problemas importantes. ¿Cuál es la responsabilidad civil? Esta aparece cuando se comete un acto ilícito
que no constituye un delito. Por ejemplo, cuando se ejecuta un derecho causando daño a otro, si se demuestra que este derecho se ejerció con el objetivo de causar daño, ahí se finca algo que se llama responsabilidad civil. La responsabilidad civil también se establece o también establece que un acto ilícito es aquel que atenta contra las leyes de orden público y las buenas costumbres. Y esto implica, por ejemplo, en los juzgados, ya sean juzgados civiles o juzgados penales. La responsabilidad administrativa se aplica a servidores públicos. Aquí, por ejemplo, puede haber inhabilitación para desempeño de cargos públicos por tiempo determinado o de forma definitiva. Procede juicio de nulidad ante el tribunal fiscal con el fin de atacar la suspensión o inhabilitación y se puede recurrir a un juicio de amparo. Aquí ya son temas más donde tienen que intervenir abogados y estas cosas. Realmente aquí el punto es darte una visión general de las consideraciones médico-legales que se deben de tener en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿cuándo se va a fincar responsabilidad? Al personal de atención médica prehospitalaria se le va a fincar responsabilidad cuando exista muerte derivada de una mala atención. Ojo, ya te lo había comentado. Cuando hay una mala atención, puede haber consecuencias legales. Se le va a fincar también cuando se genere incapacidad parcial o total o permanente. Esto, por ejemplo, por un mal movimiento. Ahora, el grado de reparación del daño será determinado según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado porque los paramédicos sí tenemos la posibilidad de que nos finquen responsabilidades. Entonces hay que tener muchísima precaución. ¿Cuáles son los lineamientos para proceder? La orden de no resucitar es una orden que en muchos lugares no es legalmente reconocida y México es un país que no la reconoce. A mí te puedo contar en mi experiencia personal, hace menos de un año me tocó atender a un paciente y trasladarlo de un domicilio a otro, de un hospital a otro. Y los familiares, cuando lo estábamos por trasladar, nos dijeron que había orden de no resucitar porque el paciente estaba muy grave. Sin embargo, cuando ellos mencionaron este punto, yo automáticamente dije no. O sea, si el paciente requiere que se le den maniobras de reanimación cardiopulmonar, pues se las tengo que dar porque el responsable del paciente en ese momento era yo. Entonces, afortunadamente no fue necesario, el paciente resistió el traslado, pero la orden de no resucitar no es algo que esté reconocido en México, no es legal, entonces no la podemos aplicar. ¿Qué es la orden de no resucitar? Una orden de no resucitar u orden de no reanimar, también conocida como permiso de muerte natural, es una orden legal, escrita u oral según el país que indica que una persona no desea recibir resucitación cardiopulmonar si a esa persona el corazón se le detiene o le deja de latir, ¿no? Entonces, eso es una orden de no resucitar, pero como en México no está permitida, o sea, en México es algo ilegal, si el paciente cae en paro, hay que atenderlo, porque aquí hay algo importante, y te hago un paréntesis. En una ambulancia, un paciente jamás en la vida se te va a morir, nunca. En la ambulancia te va a caer en paro y hay que darle maniobras. Cuando el paciente ya está legalmente sin signos vitales, cuando un médico certifica que ese paciente ya no tiene signos vitales, pero como nosotros no somos médicos y no tenemos la facultad para certificar este tipo de situaciones, entonces en una ambulancia un paciente jamás te va a caer te va a morir, jamás. Te va a caer en paro y hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque es la obligación que tenemos y porque legalmente la orden de no resucitar en México simple y llanamente no existe. Por eso hay que hacerlo. Ahora, los consentimientos de atención. Para que nosotros podamos otorgar atención a un paciente, debemos contar con el consentimiento de éste. El consentimiento puede ser explícito, consentimiento puede ser implícito o el consentimiento puede ser en menores. Es decir, ¿cuál es el consentimiento explícito? En donde el paciente lo permite. El paciente se encuentra consciente, tú hablas con él,
¿Me permite ayudarlo? ¿Me permite revisarlo? Y el paciente te dice: "Sí, adelante". Ahí estás aplicando consentimiento explícito. El consentimiento implícito, obviamente, es un consentimiento que tú, no vas a recibir del paciente porque ese está inconsciente, pero asumes que si el paciente estuviera consciente, te permitiría atenderlo. Ese se llama consentimiento implícito. Y finalmente, el consentimiento en menores, este sí depende de alguna persona adulta que te permita, ¿no? Por ejemplo, vamos a atender a un niño y hay una persona adulta que es, no sé, su mamá, su papá, su tío, su abuelita, no sé, a una persona adulta responsable del niño, ¿me permite usted atender al menor? Te van a decir: "Sí, adelante, hazlo". Entonces, ahí tenemos el consentimiento en menores, ¿ok? Estos son los consentimientos que tenemos que tener en consideración para atender a un paciente. Por eso te decía que no es nada más llegar y agarrar al paciente y moverlo y ponerle suero y ponerle oxígeno y ponerle equipo y llevártelo. No, hay que seguir estos lineamientos. Ahora, hay algo que se llama consentimiento y negativa de atención. Primero veamos el consentimiento informado. Es la necesidad de explicar al paciente el procedimiento con el fin de obtener su permiso por escrito. Si el paciente, una vez que le explicas, te dice, pero yo no quiero que me atiendas, perfecto. Entonces ahí el paciente está entrando en algo que se llama negativa de atención. Y esto es oposición del paciente a recibir ayuda a pesar de haberle explicado el procedimiento por parte de los paramédicos. La negativa debe obtenerse por escrito. Entonces, en el formato de atención prehospitalaria, en el FRAP, en la hoja de servicio, en la parte de atrás, viene un recuadro que dice negativa de atención. Se ponen los datos del paciente, el paciente lo firma y lo firma un testigo. Y con eso nosotros quedamos libres de cualquier situación. Si el paciente se niega y de pronto me firma la negativa de atención, yo me doy la vuelta y el paciente cae, yo ya no tendría ningún tipo de responsabilidad porque ya tengo la firma. Obviamente, si esto sucede, te vas a devolver a atender al paciente, pero la negativa de atención es un documento que nos libera de cualquier situación civil, legal, penal, etcétera, porque el paciente se negó a recibir atención médica a pesar de que le habíamos explicado lo que vamos a hacer, la importancia y el por qué lo vamos a realizar. Hablemos ahora sobre el consentimiento explícito. El paciente va a poder hacer uso de esto siempre y cuando tenga la edad y sea capaz de tomar decisiones de forma racional. Es decir, para que el consentimiento explícito aplique, el paciente debe tener la edad legal, o sea, 18 años. El paciente debe ser informado en todo momento de los pasos, procedimientos y riesgos. Es algo sumamente importante. Yo en lo personal tengo la costumbre de decirle al paciente, mira, te voy a poner este equipo, mi compañero te va a mover, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer el otro. Yo todo les estoy diciendo a los pacientes precisamente ¿por qué? Por esto. El paciente, cuando tú lo informas, él se siente un poco más tranquilo. Inclusive a veces te ayudan un poco. A mí me ha tocado que de pronto te ayudan un poquito. Entonces es importante decírselos. Este consentimiento, el consentimiento explícito, debe obtenerse de un paciente adulto y además debe ser un adulto competente. Y eso debe obtenerse antes de iniciar cualquier tratamiento o cualquier tipo de movimiento. ¿Qué pasa con los adultos con incapacidad mental y menores? Bueno, se requiere un consentimiento de un padre tutor legal. Esto aquí ya es inminente. Es implícito si no existe un padre o tutor legal y existe una emergencia que amenaza la vida. O sea, si te toca atender un paciente adulto con incapacidad mental o un menor que tiene, que obviamente no puede dar su consentimiento, aquí lo vamos a aplicar como si fuera un consentimiento implícito. ¿Por qué? Porque hay una situación que pone en riesgo la vida y eso hay que resolverlo. Otro punto importante es que se debe de conocer la legislación aplicable que define la mayoría de edad y el estado de emancipación. En este caso, si el paciente tiene 18 años y está lúcido, está consciente, él te va a dar su permiso. Si es un paciente que tiene 18 años, 20 años, 30 años, pero no está en condiciones de dar su permiso y hay una situación que pone en riesgo su vida, lo vamos a tener que atender y se va a considerar un consentimiento implícito. Es así de simple.
Hay algo que se llama rechazo al tratamiento. El paciente adulto y competente tiene el derecho legal de rechazar la atención médica y el transporte. No lo podemos obligar. Tenemos nosotros el deber y la obligación de explicarle, de decirle y de hacerle ver a lo mejor las consecuencias de no hacerlo, pero esto es un derecho que el paciente tiene. El paciente puede revocar el consentimiento en cualquier momento. A lo mejor de primera instancia te dice, no quiero que me atiendas, no quiero que me lleves y déjame aquí en mi casa. Y bueno, pues tú te van a firmar la negativa de servicio y de repente el paciente siente algo, se siente un poco mal y te puede decir, no, ¿sabes qué? Mejor sí llévame. Ah, bueno, entonces ahí ya lo atiendes y lo trasladas. El rechazo debe de seguir las reglas del consentimiento explícito. Esto es fundamental, ¿ok? Pero es algo que el paciente tiene derecho. Generalmente no te van a decir que no los atiendas o no te van a decir que no los traslades. Es raro, pero sí llega a haber situaciones en las que el paciente no quiere. Pero cuando les aprieta un poquito el malestar o les aprieta un poquito el dolor, te van a decir, ¿sabes qué? No, mejor sí atiéndeme o llévame porque sí me siento mal. Entonces pueden revocar ese, ese derecho de no atención médica y de no transporte. Antes de dejar una escena, es importante algo. Mira, el cuadrito que tenemos abajo es el cuadrito que viene en la parte de atrás del FRAP, donde tú vas a poder liberarte por negativa de servicio. Primeramente, hay que intentar persuadir al paciente, o sea, hablar con él, explicarle, decirle los riesgos, etcétera. Apoyarnos un poquito con el director médico, ¿ok? Para que el director médico sepa lo que está pasando y nos pueda sugerir, a ver, dile esto, haz esto, habla esto, en fin. Y finalmente, considerar intervenciones del personal de seguridad pública en el caso de que fuera necesario, de que fuera una situación en vía pública. Si es en el interior de un domicilio, no aplica. Si el paciente se rehúsa, entonces, ya después de haberle explicado todo, si te dice no, no quiero, ok. Entonces, esa negativa de servicio se debe de documentar. ¿Y cómo se documenta? A través de que te firmen el documento correspondiente, que es el recuadro que estás viendo en la parte de abajo, y dice, el abajo firmante, en pleno uso de mis facultades mentales, manifiesto que se requiere asistencia médica para mi persona y que rechazo dicha ayuda. Entonces, aquí, cuando el paciente te firma ese cuadrito que está en la parte de atrás del FRAP, tú ya quedas libre de cualquier situación civil, legal, penal, etcétera. Eso es una negativa de servicio, una negativa de atención. Antes de dejar la escena, se debe de ser preciso en cuanto a la documentación del evento. Esto con la finalidad de que sirva como una prueba documental en favor y no en contra del personal de atención médica prehospitalaria. O sea, cuando tú vayas a dejar la escena, no te vayas a salir sin que te firmen ese cuadrito que te mostraba en la lámina anterior. No te vayas a salir sin que te lo firmen, porque ahí puede haber problemas. Y vas a decir, bueno, quizás está el paciente, pero no hay un familiar o no hay alguien que pueda firmar. Normalmente, si no hay alguien que pueda firmar, supongamos que es en la calle y no hay un familiar, agarras a cualquier persona, a cualquier testigo. Me puede firmar como testigo, no va a faltar quien te dé la firma. Y es importante también considerar que el testigo sea alguien de seguridad pública. Eso es muy importante. Y tienen que ponerte nombre y firma, no nada más la firma. Nombre y firma. Eso es importantísimo. ¿Qué pasa con lo que sería asalto y agresión? Esto implica tocar a un paciente sin su consentimiento. También implica prestar atención de emergencia cuando el paciente no ha dado su consentimiento. Aquí, como hay una agresión física y puede haber situaciones complejas, se tiene que dar la atención. Entonces, aquí implica que hay que tocar a un paciente sin su consentimiento. Obviamente no vas a llegar a tocarlo así de la nada. Le vas a decir, oye, ¿me permites? Te voy a ayudar, soy fulano de tal, le das tu nombre, soy paramédico y te voy a ayudar. ¿Me permites? Te va a decir, sí, con eso es suficiente. Ya con eso puedes empezar a atenderlo. Ahora bien, veamos lo siguiente. Abandono y negligencia. Se considera abandono al hecho de concluir la atención médica del paciente sin antes asegurar la continuidad con el mismo nivel de atención o un nivel superior. O sea, no puedes llegar tú al hospital a dejar al paciente
y te dice la enfermera, ¿no? Una enfermera, porque a veces sucede. Te dice, déjalo en la camilla. Lo dejas en la camilla y te das vuelta y te vas. No lo puedes hacer porque se considera abandono. De hecho, muchas veces cuando vamos a buscar al médico para que nos reciba al paciente, como vamos normalmente 2 personas en la ambulancia, al menos yo lo hacía con mi compañero de trabajo, yo me quedaba con el paciente y él se iba a buscar la camilla o iba a buscar al médico o lo que fuera, pero siempre tiene que estar alguien, algún paramédico tiene que estar ahí, cerca del paciente, o sea, con el paciente, hasta que llegue el médico que lo va a atender. A veces te llega una enfermera y te pregunta algunos datos, te toma signos vitales, registra algunos datos en un formato escrito, pero eso no implica que tú te tengas que quitar o que tengas que dejar al paciente. No, el paciente únicamente se va a quedar cuando el médico lo haya recibido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se considera negligencia? Se considera negligencia a la desviación del estándar aceptado de atención que resulta en una lesión hacia el paciente. Es decir, si tú haces algún movimiento mal hecho, haces alguna situación mal hecha y generas una lesión, es negligencia. Entonces, hay que tener cuidado y por eso se recomienda estar practicando constantemente para evitar precisamente que esto suceda. ¿Cuáles son los componentes de la negligencia? Por ejemplo, que existía un deber para actuar, una violación del dicho deber, se produjeron lesiones físicas o psicológicas porque se atendió mal al paciente, se movió mal al paciente, se le habló mal al paciente, se violó el estándar de atención, o sea, hicimos lo que quisimos y no respetamos los lineamientos. Y finalmente, la causa u omisión por parte del personal causaron o contribuyeron a las lesiones o contribuyeron a más lesiones. Puede ser que no generes una lesión que no existía, pero puede ser que agraves una lesión y ahí también se considera como una negligencia. ¿Ok? No es solamente, es que lo moví mal y le generé un problema que no tenía. No, independientemente de eso, si tú haces un mal movimiento, haces una mala acción, y agravas una lesión, se considera negligencia. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos de alerta médica? Algo que mucha gente no habla. Por ejemplo, ¿quiénes son los que usan alerta médica? Los militares. Ellos sí utilizan alerta médica. Son unas plaquitas. Son pulseras o collares, unas plaquitas que tienen tus datos grabados, que tienen impresa la información de tu condición médica. Por ejemplo, ahí van a decir tu nombre, tu teléfono, tu contacto de emergencia y, si tienes, por ejemplo, alguna alergia, te va a decir a qué medicamento, ¿no? Por ejemplo, este paciente es alérgico a la penicilina, es, diabético, es epiléptico, o es donador de órganos, o no donador de órganos. Eso se llama dispositivo de alerta médica, y tendría que ser algo que todos usáramos, pero lamentablemente no es así. Yo donde más he visto que traen alerta médica son los militares, pero personal civil, yo no he visto muchas personas con alerta médica. Ahora bien, situaciones especiales de notificación. Existe una situación que debe de ser notificada. Siempre que encontremos abuso, crimen, exposición a enfermedades contagiosas, reglamentos para sujeción o incapacidad mental, esto debe ser notificado en todo sentido. Debe ser notificado a la dirección médica, debe ser notificado a nuestra central de ambulancias, debe ser notificado a la autoridad en el lugar, debe ser notificado a todo mundo. ¿Para qué? Para evitarnos complicaciones y problemas. Bien, si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, puedes dejarla en la caja de comentarios y con todo gusto te vamos a responder. Si te gustó la información que estás recibiendo, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para estar pendiente de los videos que vamos a estar subiendo continuamente. Sin más, yo te veo en el siguiente video. Adiós.